todas ustedes que se conectan con nosotros en este su programa, Mujeres con a Dios. La mujer de fe confía completamente en Dios. La mujer de fe sabe que Jehová tiene interés en su vida. La mujer de fe sabe que el Señor la conoce. La mujer de fe ama la palabra de Dios y bebe intensamente de esa agua viva. La mujer de fe cree y agrada a Dios. El versículo de este tema es Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? La fe es creer, es la seguridad, es la convicción, es la certeza que está conectado con el futuro invisible. Es algo que esperamos en el futuro y al mismo tiempo creer realmente que lo vamos a ver y veremos la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús sana a una mujer de fe. Yo camino por fe. Las promesas de Dios son reales, son verdaderas. Señor, aunque yo no lo vea, yo lo creo. Esto es la fe, creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Amén. Amén. Mencionamos como la mujer cananea, pastora, de que ella tenía su hija que estaba atormentada por un demonio. Sí. Ella derramó su corazón, se acercó al Señor creyéndole a Él que su hija iba a ser libre. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotras, que nosotros confiemos en Él, que le creamos, que Él único que nos pide es como un granito de mostaza de nuestra fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que creerle al Señor, que a su tiempo Él nos va a dar la respuesta a nuestras peticiones, que nunca dudemos. Nosotros como mujeres somos impacientes. La impaciencia es nuestro peor enemigo como mujeres, pero debemos de confiar en el Señor, de que Él, la paciencia, que nos dé paciencia es el fruto del Espíritu Santo también, que nos ayude a tener paciencia, a esperar en Él, que en el momento de Él nos va a dar nuestra respuesta, que nunca, y la duda también, que nunca dudemos de que el Señor prometió, Él lo va a cumplir, solo que a su momento, y que seamos pacientes esperando en el Señor de que Él nos va a responder nuestra respuesta. Él va a cumplir. Va a cumplir lo que nosotros le pedimos a Él. Así es. Dice también en Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir que el Señor nos está guardando y nosotros creemos, aunque no lo vemos, pero lo creemos. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay desilusión, hay amargura, hay cualquier que sea la situación. Recuerda que tú eres una mujer valiente y llena de fe. Y decirte a ti misma, si estás pasando por un problema, a veces uno mismo se tiene que decir, no importa lo que yo estoy pasando, pero yo sé que el Señor me va a sacar de esto y yo sé que al final voy a ver la gloria del Señor. Y entonces esa es la fe. No lo vemos, pero lo creemos. La fe es como que entramos a ese mundo imposible, a ese mundo que es todo posible. Lo terrenal es temporal, pero cuando entramos a la fe entramos a lo que todo es posible. Y para Dios todas las cosas, si tú crees, son posibles. Entonces tenemos que tener la fe que el Señor hizo la obra, Él va a terminar la obra en nuestras vidas o en nuestros hogares, en nuestra salud, en nuestros trabajos. Hay que tener mucha fe. Como dice la palabra, sin fe no vamos a agradar al Señor. Hay una pregunta que yo creo que la mayoría de las personas nos hemos hecho en algún momento y es ¿cómo obtener esa fe? Porque es un poquito como complicado, además cuando uno no se ha acercado realmente al Señor. Y personalmente, para mí, algo que me ayudó grandemente fue el oír la palabra. Yo creo que eso es algo maravilloso, por eso es importante exhortar a todas las personas que nos están escuchando a que de una o de otra forma se acerquen al Señor, lean la palabra, escuchen las predicaciones, inclusive hasta las alabanzas. Todo eso ayuda a que nosotros empecemos a
a entender que hay un Dios maravilloso, que lo único que nos exige o lo único que quiere de nosotros es fe, confianza y obediencia. Y yo creo que ahí está la base de muchas cosas, ¿no? Para Y al poder mismo tener una tiempo, vida. como dice la alabanza, como que uno se llena espiritualmente, ¿no? Como que se está alimentando y eso como que aumenta la fe, porque en momentos difíciles es como difícil pararse, es difícil creer, es difícil porque la persona que está pasando por esa dificultad es la única que va a poder entender, porque la de afuera dice, oh no, pero no, es la persona que está pasando, es que realmente tiene que ponerse en manos del Señor y creer que si está pasando por esta situación, el Señor te va a sacar. Y como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él es el que nos hace pasar y Él nos da la fortaleza. Como yo en mi persona, yo este año y a finales del año pasado, estuve yo personalmente mal de salud y no tenía fe. Yo sinceramente, fue la misericordia de Dios y el amor de Dios que me tuvo bien. Yo me sentía perfectamente. Dije, pero ¿por qué estoy acá? Claro que yo sabía por qué estaba ahí. Los médicos a cada hora me sacaban sangre, me pullaban los dedos. Y yo lo único que digo, Dios mío, yo no entendía por qué era que yo estaba ahí. Me sentía bien de salud, mis órganos estaban bien, mi corazón estaba bien. Pero yo no entendía y hasta recientemente me ha llevado tiempo entender que por qué es que yo llegué hasta ese punto. Porque sinceramente yo solo sabía que mi Dios estaba conmigo. A veces escuchaba alabanzas, pero a veces me ponía con lágrimas y me ponía a llorar porque no quería estar ahí, pero entendía que Dios estaba guardando mi vida, pero Él me llamó la atención. Y todavía yo lo único que le dije fue, Dios, aunque tenga yo hoyos en las manos, algo, yo te seguiré levantando mis manos. Amén, así es. Y todavía estoy yo ahí pidiéndole a Dios que me aumente mi fe, porque yo sí, sinceramente, yo soy una persona que le pido a Dios fe, que lucho con la mente, como muchos posiblemente lo hacemos. Sí. Intento, yo lo echo fuera, intento estar positiva. A veces uno como que se Entra desanima. se desanima, se desespera, siente temor. Dios mío, no quiero volver allá. Porque sinceramente cuando estuve en el hospital, nomás yo oigo la bulla de todo lo que yo escuché, porque habían más personas que no podían respirar, que estaban con tubos en la boca, y era porque yo escuchaba todos los términos que las enfermeras hablaban. Más bien yo caminando, aburrida, y simplemente cantaba y le decía, Dios, me quiero ir, no quiero estar acá. Pero Dios en su misericordia, Él me sacó de ahí. Pero queda nomás escucho eso, ya me entra temor. Claro. Me entra temor y quedé como que, Dios mío. Uno queda como paniqueado. Sí, uno queda con Sí, miedo. es verdad, A veces yo me desespero, yo digo, Dios mío, yo no quiero esto, yo lo echo fuera. Y siento que tengo la certeza y la fe que yo estoy bien. Amén. Pero Amén. Después me llega otra vez y estoy batallando con eso, el temor, el miedo, la desesperación. Y es una lucha constantemente. Pero es importante guardar nuestra mente en nuestro corazón. Sí. Porque en la mente es cuando el enemigo a veces se aprovecha de meternos dardos y decir que le meta a uno duda para poder creer en el médico de médicos, el Señor de señores, que derramó su sangre preciosa, y que en la cruz del Calvario Él se llevó todo, no dejó nada. Entonces así que tenemos que agarrarnos a esas promesas que el Señor nos dejó en la palabra y creerla confiadamente de que son nuestras, y que no, Él es nuestro alfarero, Él nos va a formar, Él nos formó. La última gotita de sangre que está en nuestro cuerpo, nuestros huesos, todo, Él lo hizo perfecto en nosotros. A veces el enemigo se aprovecha, pero nosotros tenemos que reprenderlo y confiar en el Señor, creerle a Él. A veces la duda, la incredulidad también nos toma la mente, nuestro corazón, en no creerle al Señor. Pero el Señor, si la palabra del Señor dice que es hecho y que fue, y que
es Hay de que creerlo y creerlo. tomarlo con todo nuestro corazón. Amén. Así es. Porque el temor es lo opuesto de la fe. El enemigo de la fe es la duda. Y esa duda nos aleja de la verdad, de Dios. Entonces tenemos que creer. Si está escrito, como está diciendo la hermana Sandra, hay que creer que es verdad, como usted dice, Keila, que uno queda como psicoseado, paniqueado, ¿verdad? Porque en el momento tú dices, Dios mío, yo sé que estoy sana, pero de cuando todo de pensar de lo que yo pasé, uno queda como que dice, no quiero volver allá, no quiero, porque uno dice, yo ya pasé por eso. Y es difícil en los momentos cuando uno está pasando lo que está pasando uno, es difícil creer, y ahí es donde el enemigo se aprovecha y nos manda la duda y nos manda el temor, y ahí el temor te frena a la fe. Amén. Y sin fe no podemos agradar al Señor. Y eso es lo que el Señor dice, una fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que ponerle la acción, es creer en la palabra. Y creerlo y segura de que lo va a pasar. No lo veo ahorita, pero lo voy a ver en el futuro. Amén. Entramos a ese mundo que no se ve, pero lo que no se ve es eterno y lo que se ve es temporal. Así que todo lo que estamos viviendo ahorita aquí en la tierra es algo temporal. Así es. Y hay que creer, solamente es creer en el Señor. Amén. Yo lo que hago en lo personal es que yo digo, Dios mío, estoy sana. Pues Amén. ahora empiezo, estoy sana, Dios mío. Y pues mi madre es una mujer, dice, no, usted está sana. Y Amén, ella empieza a en nombre decir, de usted está sana, usted créalo. Y ella me dice la palabra y que por sus llagas hemos sido sanadas. Amén. Entonces yo escucho esta palabra siempre y yo intento de hacerlo siempre, de decir, Dios, yo estoy sana, Dios, renuncio. Si tengo que tomar algo que el doctor, ¿verdad?, normal, humano, pues yo digo, bueno, Dios, pero yo lo rechazo y oro, rechazo y ahí voy, Claro. y me siento fuerte, pero a veces como Como un siempre, ser humano uno a veces tiene pasa debilidades, pero sí. pero la palabra es lo Sí, y es es lo que la nos fórmula. alimenta, eso es lo que nos da la fuerza, ¿verdad? Es lo que uno coge impulso, como dice. Yo me acuerdo también cuando una vez el doctor me dijo, oh, tienes algo, y yo dije, no, si el Señor lo manda, yo lo recibo, pero si Dios no lo manda, yo no lo recibo. Y una vez le escuché, pastora, usted dijo así y se me quedó eso y mi madre también me lo repetía. Si es de Dios, Amén. amén. Y si no es de Dios, lo Fuera. echo fuera. Porque dice que las batallas son lo que lo forma a Sí. uno Lo fortalece. y lo fortalece a uno. Como dijo el siervo en la palabra, dice ay, yo no me acuerdo, pero él dice, Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. Job. Él dijo, entonces, yo digo que si viene de parte de Dios, va hoy a atravesar este valle, pero yo sé que si lo manda el Señor es por un propósito y no voy a sufrir, ¿ok? Porque cuando Dios te da algo, es para bien para nosotros, porque dice la palabra que el yugo de Él es ligero y el que nos pone la carga es el enemigo. Amén. ¿Ok? Entonces tenemos que tener la fe que el Señor Él empezó la obra, Él la va a terminar. Amén. Y Sabemos confiamos. también, perdón, que tenemos el médico de médicos. Amén, sí, claro que que él sí. no ha fallado ni una operación, no ha fallado nada. La medicina ha avanzado, en este tiempo se ha avanzado todo, pero el que tiene la última palabra es él. Amén. El médico de médicos, el excelente en todo, el que tiene la última palabra, el que hace lo que los médicos terrenales no pueden hacer, él tiene la última palabra Amén. para Amén. hacerlo. Algo muy importante también es la actitud. Tenemos que tener una actitud Positiva. positiva o una actitud, como nos decía el pastor en esta semana, que sea bíblico, que sea como habla la palabra, ¿no? Amén. Y tener cuidado con lo que hablamos. Claro. Porque nuestras palabras tienen poder. Y Ajá. nosotros mismos a veces somos los mismos, nuestros propios enemigos. Yo creo que el enemigo más fuerte de cada uno de nosotros somos nosotros Sí. mismos. ¿Por qué? Porque nos enlazamos y nos atamos con las cosas que hablamos. Es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y seguir confiando plenamente en el Señor, porque Él es el que sabe todas las cosas y Él va a poner todo en su lugar en el momento. Todo. Exacto. Yo también digo, si Dios formó a la tierra que estaba desordenada, imagínense,
la tierra, el planeta, puso en orden, puso límites al agua, ¿qué no va a hacer con nosotros? Amén. Si Él cuida de los pajaritos que Imagínate, dice. ¿qué no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Amén. Para el Señor no hay nada imposible. Amén, así Si es. nosotros lo empezamos a ver de esa manera, es como que la vida de nosotros es cambiada. Y a veces el viento te da en la cara, tú le dices, gracias Señor porque puedo sentirte. Si viene la lluvia del cielo, digo, gracias Señor porque estás enviándome tu lluvia, yo la puedo tocar, la puedo palpar. Esas son, o sea, es algo, la fe, como yo digo, Es tan hermoso sentir esa presencia del Señor. Hay hermoso. momentos en que tú estás así pasando una situación y tú sientes algo que, sí, ¿qué es? La presencia del Señor que es maravilloso. es maravilloso. Sí, como dice, hubo una predicación de nuestro pastor donde él habló sobre los truenos. Sí. Y que Dios habla, aunque está turbulente el clima y todo, pero está relámpagos tronando. ¿Qué no está diciendo Él o qué no es lo que Él está declarando? Exacto. Está ese misterio. El misterio. Y como dice la palabra, que el pueblo de Israel le dijo a Moisés que suba él mejor al monte porque ellos no podían, porque la voz del Señor era como trueno. Yo me imagino cómo será eso, ¿verdad? Si el Señor, nosotros, a mí me da temor cuando yo escucho un trueno, un relámpago. Ahora usted se imagina estar en la presencia del Señor. Precioso. Temblaría la tierra de La miedo. tierra Porque hasta tiembla dice, la sí, tierra. tiembla la tierra, Tiembla porque la dice la tierra. palabra también, que la tierra clama por Él, gime por Él. Sí, Sí, entonces, imagínese. Ahora yo digo, ¿cómo es eso? Como también digo, ¿no? Abraham, que es el Sí. padre de la fe, ¿verdad? amén. Cómo él le creyó al Señor. E incluso puso a su hijo. Usted sabe lo que es eso, ponerlo al hijo ahí, como quien dice ya lo iba a matar. ¿Pero por qué? Porque él creyó en el Señor, que él sabía que el Señor, él obedece, como dijo mi hermana Ginette, hay que obedecer, pero él obedeció, pero al mismo tiempo él tenía fe que el Señor, si se lo dio, pues el Señor mismo va a ver cómo se lo va a dar a su hijo. Es Y la, no la permitió confianza que la tenía con el Señor. Era una confianza. confianza. Yo le digo, Wow. ¿cómo es el Señor tan bueno, tan poderoso, no? Cómo el Señor hace las cosas, y por algo Él escribió de la palabra, porque Él ya sabía, porque el Señor ya sabe hasta lo que tú vas, antes de lo que tú piensas. Él ya sabe, Él nos conoció desde antes de que el mundo fuera fundado, Él ya nos conocía. Como dice la palabra, David, el embrión ya veía al Señor, veía su rostro. Yo digo, qué hermoso, o sea, esos son, y nosotros solamente tenemos que creer, y ahí entra la fe, que nosotros creemos, lo que no vemos, pero lo creemos, que ya el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces tenemos que tener esa seguridad, que si el Señor lo dice, Él lo va a cumplir. Ser pacientes, pastora, esperar en Él. Esperar en Él, esperar en Él. Y como dice Juan 11, dice en la palabra, Jesús le dijo, estamos aquí hablando cuando el Señor le dijo a Marta, cuando pasó lo de Lázaro, Él le dice, no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice para hoy. Si tú crees vas a ver la gloria del Señor. Si tú no vas a creer, tú te vas a alejar del Señor. Entonces tenemos que creer para acercar, y que todo lo que uno cree es posible. Así es. Y tenemos que solamente es creer en la palabra. Hay una gran diferencia cuando uno dice yo creo en Dios Exacto. o yo le creo a Dios. Exacto. Es importante creerle a Él. Creerle a Él. Creerle. Y no lo que diga el ser humano, es lo que dice en su palabra. Por algo Él lo escribió a nosotros. Amén. Y como dice la palabra, van a ser revelados los tesoros que están en su palabra. Y la palabra es un tesoro, es algo que no tiene precio. La llaman las cartas de amor. De amor. Hoy dicen también que hay más de 1800 bendiciones ahí. Wow. Y esas son para nosotros. Y esas son para Para nosotras. Y si Sí, tenemos fe, nos va a venir revelación. Amén. Como es el año de la revelación, Dios nos va a Dios va a revelar. Amén. revelar, Nos exacto. quedan pocos días, pero tenemos que aclarar esto y meternos en la palabra que Dios nos revele Sí. para poder pasar el otro año y a ver qué promesas nos tiene. Que las promesas están aquí desde ya, desde un Exacto. principio. Entonces solo es hacer las nuestras Exacto. y no dudar
más que y conocerlas, ¿verdad? Sí, porque exacto, tenemos que ponerlas en práctica. también, entonces, Y como dice la palabra, hay que escudriñar la palabra. también, Porque pastora. también dice la palabra que por falta de conocimiento se pierde su pueblo. O sea que si tú no tienes el conocimiento, te pierdes las promesas, Amén. ¿verdad? Amén, así Entonces es. tenemos que leer y ahí a través de la lectura nos vamos a enterar lo que el Señor tiene para nosotros. Ay, aunque no, a veces uno le dice, Dios mío, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es el significado? Uno Tiene el entiende a veces. diccionario, tiene lo otro. No entendemos. No entendemos. Más bien, ya en el futuro, Dios nos va a revelar. Como usted comentaba, hermana, que usted a veces escribe cantos y usted mira la palabra ahí y está en la Está palabra. revelada. El Señor nos revela, ¿no? A través de su palabra, Él nos revela lo que Él tiene para nosotros. Amén. Y tenemos que creer, y todo es creer, porque con la fe tú puedes mover esta montaña. Con fe tú le vas a decir a esta montaña, vete de aquí. Con fe le decimos a este problema, sale de aquí. Todo es la fe. Tenemos que creer confiadamente en el Señor. Acuérdense que la fe entramos a un mundo invisible, pero que es verdadero, que es completamente, eso es algo permanente, es eterno, Sobrenatural. ¿verdad? Amén. Y entonces lo que vemos aquí es algo temporal, porque ¿cuántos años vive un ser humano? Un ser humano puede vivir solamente, ¿qué? 80 años, ok, lo máximo 90 años o 100, pero imagínense siglos por los siglos y de los siglos. Y esa es nuestra fe, que ese día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Vamos a estar, yo me pongo a imaginar cómo será. Yo digo, Señor, si aquí en lo terrenal yo veo cosas hermosas que uno queda como deslumbrada. Ahora usted se imagina cómo es el cielo, Jerusalén, que dice Celestial. las calles De oro, de cristal, los mares, los marcos. Y yo digo, Dios mío, si aquí esto es bonito, allá yo no me lo quiero perder por nada del mundo. Amén, así es. ¿Verdad? Nadie quiere perderse. Nadie, pero hay personas que más sin embargo uno les está diciendo Sí, es cierto. y no lo pueden creer. Pero todo es la fe. Con la fe nosotros podemos agradar a nuestro Señor. Con la fe nosotros nos acercamos al Señor. Con la fe nosotros nos comunicamos directamente con el Señor. Pero en esas personas que a veces no aceptan eso, les entra la duda. Y a Sí. veces tenemos que entregarle nuestra mente al Señor, porque Sí. en la mente es donde vienen todos esos pensamientos que hay duda, hay Sí. negación de todo, dice eso no existe, eso solo, porque ahora a veces piensan de que la Biblia ya no es la palabra, que eso es un libro, que es sí. algo que quedó ahí. Entonces hay mucha duda en este tiempo, Sí. que el enemigo se está aprovechando en los últimos días, antes que el Señor regrese, se está aprovechando de las personas. Entonces entra duda, dicen, no, eso no, y ya no creen en la palabra del Señor. Entonces tenemos que cerrar nuestra mente, entregársela al Señor, Sí. nuestro corazón, lo más importante, porque si no caminamos por fe, nos va... Como hizo Moisés. Exacto. Todo fue con fe. Él pudo abrir el mar rojo. Con fe Él lo hizo y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todo es la fe. La fe es la que nos hace mover. La fe es la que te habilita. La fe es la que se rompe. La fe te hace vivir diferente a otras personas. La fe te hace romper ese molde que el diario vivir uno vive. La fe hacemos cosas diferentes a los demás. La fe entramos con el Señor. La fe es el mundo real, es lo verdadero, es lo eterno, como yo digo, ¿no? Esa es la fe. Dejamos todo ahí. Y cuando hay fe, hay gozo. Amén, El gozo, sí. que estamos todo el tiempo con el gozo del Señor, que es bien Sí. difícil, porque la gente considera que es estar alegre. Estar Sí. alegre es una cosa momentánea, pero el Exacto, gozo el gozo es del todo el Señor. tiempo por el Señor, en las Amén. buenas, en las malas, pasando la situación que sea. El gozo es maravilloso. Está Y la paz del Señor. paz, Son dos sí, cosas sí, maravillosas sí. que el Señor nos da si nosotros le creemos. Si Exacto. nosotros le creemos. Y eso es a través de la fe. Nosotros hemos aceptado a nuestro Señor, Él entró a nuestro corazón. Y una vez que Él entró en nuestro corazón, vamos a tener ese gozo. Y no importa la dificultad que estemos pasando, pero vamos, sí es verdad que tenemos momentos difíciles. Claro. Cuando uno se ha levantado y dice, oh Dios mío, hoy pasó esto, pasó lo otro, y uno dice, ¿cuándo? Pero la diferencia es que tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón. Y si el Señor está en nuestro corazón, tenemos ese gozo, esa paz, esa confianza
que si lo estamos pasando, Él nos está dando la mano y estamos caminando con Él. Porque en el medio del desierto es que se va a ver la fe verdadera de nosotros. Y en ese desierto van a salir los manantiales de agua. Entonces tenemos que creer que el Señor es el único que nos puede dar lo que nadie nos está dando. Ningún ser humano te puede cubrir lo que el Señor te da. Como dice la palabra, sin el Señor no hay nada. Sin el Señor tú no vas a ver nada. Ahora, tú te imaginas que nosotros que estamos en la palabra tenemos dificultades. Ahora imagínese fuera si nosotros no estamos con el Señor. ¿Cómo es la vida? Difícil. Tan difícil, ¿verdad? Si con dentro aquí tenemos dificultades, ahora imagínese fuera. Es duro, ¿verdad? Es duro. Pero nosotros tenemos la fe que el Señor está con nosotros cada día, cada mañana. Uno se levanta y abre los ojos y dice, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque usted me ha levantado. Gracias, Señor, es una oportunidad más que tengo de vivir, pero para ti, Padre amado. ¿Verdad? Donde está Dios no falta nada. Exacto. A veces nosotros le ponemos barreras a él. Sí. A veces lo sentimos tan pequeño a Dios. Nos Y él encargamos es- de alejarlo. de alejarlo, Sí. o lo sentimos de que sin él, que lo vemos pequeño a él. Pero realmente él es grande, él es poderoso, él es nuestro todo. Así que al tenerlo a él lo tenemos todo y no nos falta nada. Así que más que tener esa fe, esa confianza en el Señor y agarrarnos de la mano de él y no soltarnos nunca. No. Porque estando agarrados de la mano al Señor, estamos nosotros en victoria. Amén, Amén, así amén, es. sí, es verdad. Como pasó con la mujer de flujo de sangre. Ella solamente la fe fue que la hizo mover. La fe fue que ella solamente dijo, si yo pudiera tocar, ella creyó antes de tocar, ella solamente fue y lo tocó y automáticamente fue cerrado la fuente Amén, así es. de la sangre. Y no ¿verdad? es que haya tocado todo el manto, No, sino que eso fue nomás lo más chiquitito. lo más chiquito. Nuestro pastor, La una fe. prédica que dijo que Sí. se llamaba el titits, no sé, Ajá, algo el así. talit. Algo así, y él dijo, solo tocó el borde, borde, sí. imagínense, y quedó sana. Sana. Pero Ya. ella ya venía, ya Con con esa esa fe. fe. Sí. Él no fue ese momentito que al decir tocar. Ella llegó, que digo, que imagino que el Señor andaba y él dijo con tan solo, pero ella ya en su corazón ya venía preparado a Exacto. decir que él, eso yo lo voy a recibir. Y ella lo Y creyó lo antes, creyó. o sea que ella fue creyendo que al tocar ella iba a ser sana. Yo Y eso pienso es lo- que, ay, perdón, Sí, yo no. pienso que ella ya estaba ya sana. Con esa fe el Señor ya claro. sabía y el Señor solo esperaba que le tocara el borde del y, manto. y como le dijo Jesús, tu fe Sí, te sanó, sanó. tu fe te sanó. También recuerdo un pasaje de la Biblia que dice de Jairo, de la niña de Jairo, cuando le dijeron también de la niña y le dijo, ¿y qué fue lo primerito que Jesús entró? Le dijo a los padres que entren con ella y sacó a los demás. Yo digo, ¿pero por qué? Quizás fue porque solamente los padres tenían fe. Y ahora imagínense, quizás los otros no tenían fe. Y cuando no hay fe, no creen, hay duda, ¿verdad? Y la duda es el enemigo de la fe. Te hace dudar y te hace parar la bendición. Entonces Bien. también es importante, como dijo usted, Jeanette, que como uno habla y también con quien te rodeas. Tenemos que estar rodeados de gente que llenas de fe, que creen firmemente en el Señor. Y la fe es la que nos va a dar esa fuerza de creer. Sí, porque desafortunadamente a veces encontramos personas que lo que tratan es de contaminarnos y nosotros podemos estar muy bien, pero Exacto. entonces es mejor alejadito porque Es verdad. es una contaminación, es verdad. Es que el diablo, como pasó con Eva en el huerto, él la llenó de dudas. Él la llenó de dudas. Y una vez que el diablo te llena de dudas, te corta la bendición, te corta la fe. Entonces ya no vas a creer más. Entonces ahí viene la duda y el miedo te paraliza. Y eso fue lo que pasó con Eva. Y todo empieza en la mente. En la mente. Sí, Todo En la empieza mente. en la Todo mente. empieza en la mente y por eso... Porque mente baja al corazón y después Exacto. está... Y tú lo haces y Sí. lo pones en práctica, haces la acción enseguida.
Entonces, ¿por qué es tan importante llenarnos, alimentarnos, como usted estaba diciendo, Ginette, que uno se llena de prédicas, se llena de alabanzas y todo? Porque nos estamos alimentando espiritualmente y empieza a crecer nuestra fe. Y cuando uno empieza a ver otras mujeres llenas de fe o varones llenos de fe, eso como que a uno le da fuerza, como usted dijo, de Caleb. O Caleb, pastora, sí. ¿Cuántos años tenía Tenía él? 85 años y él se sentía robusto, con energía. Exacto. Esperó la promesa que Dios les había dado, donde Exacto. había leche y miel en esas tierras. Pero él no dudó, él esperó, casi pasó su tiempo, como medio siglo, pongamos. Exacto. Y a los 85 años él se sentía robusto, como quizás de unos 20 años, pero a los 85 le esperó la promesa que el Señor le dio y no dudó. Él estuvo firme de que el Señor les iba a dar esas tierras donde ellos pasaron todo el tiempo allí. Y él tuvo su tierra, ¿verdad? Tuvo su tierra. Y él tuvo su tierra. Pero Así no que- dudó. Y no dudó. Él Tan tuvo importante fe. la actitud. Exacto. La actitud es bien importante en Importante. estas Ujú, situaciones. así ¿sí? Sí. Sí, Y- porque, perdón, Sí, sí. como dice usted, hermana, la actitud, porque habemos jóvenes que tenemos una cierta edad, pero a veces nos sentimos como personas ya grandes, Mayores. baboreros, no. Frustrados y Ujú. tan jóvenes, no sé cómo, y personas mayores, como hablábamos hace un rato, que tienen un espíritu jovial, y es una bendición poder Amén. estar con esas personas que Sí, están así. Así es. Mi Pero- compañera de trabajo, perdón, mi compañera de trabajo, ella no conoce a Dios, pero es una persona que tiene una fe grande y ella muy bien dice, tiene una cierta edad, pero ella ni actúa la edad. Ella es muy jovial, todo feliz, tiene problemas con personales de su papá o algo así. Ella dice, él va a estar bien, él va a estar bien. Y todo simplemente positiva. Pero es un Exacto. ejemplo Caleb. Exacto, Caleb. A los Sí. 85 años él se sentía como un joven de 20 años, me imagino, con robusto y energía y todo, así que es un ejemplo grande para los jóvenes que no, Exacto. que si están pasando por estos momentos, que tienen un Dios grande, que Dios no se olvida de nadie. Y ellos en la juventud, Dios, que entren en su juventud ahorita para el Señor, que le puedan servir al Señor con todo su Ay, corazón sí. y con todo su amor. Ay, es sí. importante. Tan Amén. importante. Es lindo ver a los jóvenes servirle al Señor. Ay, a esta edad. hermoso, hermoso. Así que nosotros no hay edad para servir al Señor. No, Así para que el Señor no. no hay edad. No, para el reino del Señor no hay nada imposible para el Señor. Y tenemos que tener esa fe y esa confianza y, como dices, la acción también, como estaba usted Ujú. diciendo. Y hay que hacerlo y creer en el Señor. También como usted dijo de Abraham, Ay, que le dieron el nombre del Padre de la Fe. le dieron el nombre de Padre de la Fe y a esa edad tuvo un niño. Un niño también, pastora, que él creyó también en el Señor. Quizás en ese momentito pudo tener dudas, lo creamos como ser humano, ¿verdad? Claro. Pero eso no bastó nada para poder creerle al Señor y esperar la promesa y el nombre que le dieron a él tan lindo. Tan Algo lindo. importante porque fue obediente. Obediente. Abraham, si él no hubiese hecho lo que tenía que hacer, lo que el Señor le pidió, no hubiese desobedecido, pero él fue obediente y esa obediencia el Señor lo premió de esa manera, Lo premió. salvando la vida a su Así hijo. que en la palabra solo a él le dicen el Padre de la Fe. Así Maravilloso. que era una fe tremenda. Era grande. Así tremenda, grande, ¿verdad? grande y tremendo. Y que solo como vuelvo a repetir, como un granito de mostaza nos pide a nosotros. Ay, Ay, sí. Me imagino que en aquel tiempo Diosito, ¿Cómo habrá sido, verdad? Sí, También exacto, me pongo a imagino. pensar. pero ahorita solo en la palabra dice como un granito de mostaza es tan pequeñito. Y eso es lo único que nos pide el Señor. Así que nosotros pues tenemos que alcanzar esa altura, ¿verdad? Amén. De sí. poder tener una fe y agradarle al Señor y vivir la palabra del Señor, Amén. lo más importante. Y decirle a esa montaña de duda, esa montaña de miedo, esa montaña que nos paraliza, Amén. decirle fuera y tener esa fe que en Dios todo lo podemos, porque Amén, la así palabra es. dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y para el que cree todo le es posible, y si nosotros creemos va a ser posible. Amén. Es verdad que no lo vemos en este momento, pero solamente piensa que lo vas a ver. Aunque no lo tienes en el momento, pero acuérdate que es la certeza, es la seguridad de que lo vas a ver. Y tenemos que agarrarnos esa ¿Sabe palabra. una cosa, pastora? También algo bien importante, cuando oramos, muchas veces nosotros siempre estamos, Señor, por favor, Señor, por favor. Cuando
yo considero, y realmente es así, debemos cambiar esa oración, en vez de estar pidiendo, es dando ya las gracias. Adelantadas, Claro. porque ya estamos recibiendo por la fe. Gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo, tú lo vas a hacer, y agradecer antes de verlo. Es verdad, es Bien. tan importante, es verdad. Y ya ahí es como que dice, ya usted entró en fe. Ajá. Usted ya fe, Señor, yo lo creo, ya lo veo, gracias. Porque yo sé que usted si yo se lo entregué al Señor, ya usted se hace cargo. Yo no. Y ese problema no es mía, como el pastor me enseña, ¿no? Y ese problema no es mío, Señor, esto es tuyo, tú verás. Así yo le hago al Señor. A veces me vienen unas cuentas que digo, ok, ¿sabe qué, Señor? Si yo soy tu sierva, yo trabajo para ti, tú te haces cargo. Yo no. Pago Descansar en él, ¿verdad? y descanso. Y cuando ya le firmamos, hacemos el cheque, esa cuenta y todo, Señor, gracias porque usted me dio esa capacidad de poder pagar y lo mando por correo. Gracias, Señor. Yo sé que esto se acaba en seguir. Y es fe, todo es fe. Entonces confiar en el Señor. Si nosotros vivimos así, confiadamente en el Señor, usted va a ver cómo tu vida empieza a cambiar y nosotros empezamos a ver la vida de otra manera. Y se nos presentan cualquier dificultades porque, como dice la palabra, estamos en esta tierra y vamos a tener dificultades, ¿verdad? Pero la diferencia es que estamos en el Señor y el Señor se encarga. Y entonces empiezas tú a ver la vida de otra manera. Empiezas a ver los problemas de otra manera y nos vamos, como nosotros, la mujer de fe empieza a minimizar los problemas y hacer grande las bendiciones, y en eso es lo que nosotros nos enfocamos, hacer grande las bendiciones del Señor. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Ustedes, mujeres que nos están viendo, mujeres de fe, ustedes tienen algo más que aportar. Si tienen algo más que aportar, nada más que decir, que no desmayen, que crean en el Señor, que Él es su fortaleza, Él es su gozo, Él es su paz, que en un momento entreguen su mente al Señor, al corazón, y que el enemigo siempre va a llegar, pero que confíen en el Señor, que Él es grande, Él es poderoso, que Él no las va a dejar solas en ningún momento, Él está presto a escucharlas, que aumenten su fe cada día, que no, si no miran la respuesta en el momento, que sean pacientes. A veces somos impacientes, pero que la paciencia es fruto del Espíritu Santo y que el Señor las fortalezca y que van a ver grandemente las respuestas cuando el Señor en su voluntad la mande. Y que nada es imposible para Dios. Amén. Si puedes creer. Amén. Así es. Y siempre tener comunión con Él. amén. Que en los Amén. momentos de desfallecimiento, en los momentos de que uno siente que no va a salir nunca de ese lugar, de ese problema, de esa dificultad, orando, que Dios siempre va a responder a su tiempo y como Él desea. Amén. Y que amén. estamos en victoria. Amén. 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 Gloria a Estamos Dios. en victoria. El Señor, si estás pasando cualquier dificultad y Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Y quién contra Dios? Dios no ha perdido ninguna batalla. Amén. Acuérdate esto, ponle en manos del Señor todo, 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 y tú vas a ver cómo nuestras vidas empiezan a cambiar. Solamente cree y con fe que ya todo está solucionado. Gracias por seguirnos y les damos gracias al Señor. Sean todos bendecidos y prosperados. Shalom, shalom.